Hola a todos los espectadores. Estamos de vuelta con otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Este es un episodio especial y vamos a continuar discutiendo el coronavirus, ya que es un tema tan relevante en este momento. Y ahora, sin perder más tiempo, hola Walter, Hola, ¿puedes empezar con una palabra de oración? por supuesto. Padre Celestial, hay eventos importantes ocurriendo en el mundo y necesitamos sabiduría celestial para desenmarañarlos. Oro para que nos des de tu espíritu y tu guía, en el nombre santo de Jesús. Amén. Las circunstancias alrededor del coronavirus han progresado tremendamente en los últimos días. El mundo en el que despertamos la semana pasada no es el mismo en el que despertamos esta mañana. Absolutamente. ¿Puedes darnos algo de la información que has recibido acerca de lo que está pasando en el mundo? Bien, déjenme iniciar desde el principio. Hay muchas historias sobre el coronavirus en Internet. Por ejemplo, hay un número de profecías y la gente está bastante excitada por las profecías, bastante emocionadas. Sylvia Browne predijo que en el año 2020 habría un virus en el que duraría un poco tiempo y luego se iría. Hubo otros libros anteriores a eso explicando que estas cosas vendrían. Hubo charlas de TED también por Bill Gates, por ejemplo, diciendo que esto sería algo en el horizonte, no solo una posibilidad, sino una probabilidad. Hubieron películas hechas acerca de esto, como Contagio y otras. Entonces parece como si la mente de la humanidad estuviera en un surco para aceptar la inevitabilidad de tal evento. Ahora, déjenme decir desde ya que este no va a ser un programa o un video donde vayamos a discutir ninguna de esas teorías o donde vayamos a hablar sobre teorías conspiratorias sobre este tema. No vamos a discutir si estas cosas son legítimas o no. Cuando erramos, debemos hacerlo de manera precavida. Eso quiere decir que aceptamos que la información que tenemos es genuina hasta cierto punto e incluso seguimos la corriente de cualquier legislación que salga e intentamos ser ciudadanos responsables. Entonces, eso desde el puro principio. Pues por supuesto, si la legislación está en contra de la ley de Dios, eso ya es algo distinto, ¿no? Entonces, hoy no quiero realmente hablar acerca de la legitimidad, sino que mencionaremos una o dos cosas acerca del hecho de que esto es una crisis. Quiero hablar acerca del resultado, hacia dónde nos dirigimos, cuál es el resultado posible o probable. Y necesitamos información sólida acerca de estas cosas. Ahora, ha habido un número de desarrollos y progresos. Por ejemplo, el gobierno alemán ha realizado enormes cambios en términos de restricciones, de humanidad, de libertad de asociación y todos estos temas. Y hubo una discusión muy interesante también en televisión. Y estoy hablando de esto en Alemania. Creo que fue ayer, me parece. Y es una nueva cita. Y para darles contexto, fue por el Instituto para la Investigación Científica y Políticas Comunitarias. En alemán sería Für Wissenschaftsforschung und Gesellschaftspolitik. And a expert y un experto en el campo de la epidemiología y experto en enfermedades respiratorias, el doctor Wolfgang Bordak, fue el vocero. Y me pareció fascinante. No podemos ponerlo a los espectadores porque está en alemán, pero me pareció fascinante porque él estaba totalmente sorprendido por la manera como esto está siendo manejado. Él dijo que el coronavirus
forma parte de la población general de virus de la influencia o de la gripe, diríamos en español. E incluso si el porcentaje entre los demás virus fuera del 15%, nunca en el pasado, cuando hubo epidemias virulentas, fue un virus aislado del resto del grupo y hecho el objeto de tanta atención como lo vemos hoy. Y mencionó, por ejemplo, la gripe porcina, la cual es una gripe muy seria que ha afectado a una cantidad muy grande de gente. Nunca en el pasado fue este virus aislado y hecho el objeto de una pandemia. Lo mismo con la gripe aviar, los virus HN, los cuales tampoco nunca fueron aislados. Cuando las pruebas habían terminado, no fueron aislados del resto ni hechos el objeto de reglas especiales o regulaciones. Y dijo que lo mismo debería aplicar a esto. Y no entiende por qué hay tanta excitación o animación. ¿Y quién se beneficia de toda esta excitación? Eso es un punto interesante que él hace y da varias estadísticas y resultados. Fue una discusión muy interesante en la televisión. Sin embargo, hubo un documento que fue emitido por el gobierno alemán. Un documento, quiero decir, oficial. Este documento se llama, déjeme y lo veo aquí, vino The del, Deutscher Bundestag, in other en words, otras palabras, es un documento oficial y luego Drucksache 17, eso significa comunicado de prensa 17-12-051 y fue emitido en el 2013 con base en investigación sobre este tema alrededor de posibles epidemias y catástrofes y cómo debiera el Estado responder a ellas. Me pareció fascinante este documento porque viene del 2012. ¿Sabes? Eso fue hace como 8 años. Bastante tiempo. La primera parte del documento lidia con inundaciones, la respuesta que el gobierno debiera tener si hubiese inundaciones. La segunda parte del documento lidia con análisis de riesgos y también proteger a la población contra pandemias de virus como el Modi SARS. Y bueno, y tengo el documento frente a mí y me parece fascinante porque es como un plano de lo que estamos viendo en el mundo hoy. De hecho, lo refleja tan exactamente que es como un guión. Es como un guión. Eso me parece increíblemente interesante. Y si regresamos a las películas aquellas que fueron hechas, estas películas son, por supuesto, también posibles guiones, resultados posibles de los eventos. En mis charlas anteriores siempre he hablado acerca de cómo el mundo de Hollywood no es más que el teatro de los jesuitas. Entonces, ¿estamos siguiendo un guión? ¿Es una posibilidad? Y de nuevo, reitero, no estamos hablando de si esto es real o no. Estamos hablando de los resultados posibles en términos de las ramificaciones proféticas de tal brote. Entonces, cuando leo este documento, recuerden que fue en el 2012, hace bastante. Aparentemente eso fue cuando el coronavirus apareció por primera vez, incluso en Alemania, y fue etiquetado como un posible vehículo para esta pandemia. Entonces, ellos dan un análisis aquí en el documento de cómo se desenvolverá todo esto. Y dicen, ¿cuál es la probabilidad de que esto suceda? Y dice el documento, altamente probable. Entonces, esto va a pasar. Es un plano
para cómo reaccionar cuando sí suceda. Tienen una tabla al inicio donde se ven las ramificaciones y el daño que serán causados por tal brote. Y luego, más adelante en el documento, dan las cifras que están involucradas. Ahora, recientemente Angela Merkel dio un anuncio donde tenía una apariencia muy seria y dijo que probablemente el 70% de la población sería infectada por este virus. Ahora, este doctor, Wolfgang Wodardt, también le preguntaron lo mismo. ¿Cuáles son las ramificaciones al haber tanta gente infectada? Y él dijo, si uno entra a un escenario de epidemia o incluso de solo gripe común, entonces a la gente le da gripe. Y en un periodo de tiempo puede ser hasta un 70% de la población que tenga la gripe. Si usted le pregunta a alguien, ¿tuviste gripe el año pasado? Entonces la mayoría de la gente diría que sí. Y algunos dirían, no, este año me le escapé a la gripe. Pero la mayoría diría que la tuvieron al menos una vez. Entonces, si un par de personas escapan, que el 70% haya tenido la gripe, no es nada extraordinario. Pero si no hay pruebas directas en cuanto a cuál virus causó esa gripe, entonces se arroja en esta gran cesta llamada gripe. Y si hay suficiente de esa excitación, entonces todo el mundo tiene ahora este virus. Es interesante ahora para mí que en Estados Unidos hubo este artículo donde el doctor Mark Siegel dijo, esto es muy extraño porque tienen toda esta gente, pero primero, no se supone que los veamos porque son infecciosos. Entonces uno debe básicamente tener una entrevista con ellos desde afuera para saber qué es lo que tienen. Y luego los kits de prueba generalmente no están disponibles, ya que se necesita saber qué tipo de virus específico se está buscando. De modo que a la mayoría de estas personas no se les hace la prueba. Los kits de prueba no están disponibles. Entonces uno no los ve, ellos están en casa y no se les hace pruebas, pero uno no sabe. ¿Son síntomas normales asociados a la gripe normal o no? Los laboratorios incluso no hacen pruebas a pesar de que esa es su principal función. Exacto, porque ellos podrían estar en riesgo de ser infectados. Entonces eso es algo raro. Si regresamos a esta representación sobre cuál sería el efecto de ello, está dividido en categorías. Efecto en humanos, efectos en el ambiente, cuál es el efecto en la economía y cuáles son los otros efectos. Hablaremos de algunos de ellos después. Ahora, muertes. Aquí hablan de unas categorías de A a E y la categoría máxima, la E, se supone que alcanza las 7.5 millones de muertes como consecuencia. Entonces ellos dicen que el impacto sobre la humanidad será muy alto, con unas 7.5 millones de muertes probablemente. El mismo número de personas lesionadas o enfermas, en la misma categoría está. Y aquellos que necesitan ayuda, de nuevo el máximo. Entonces estamos hablando aquí de millones. Y luego una categoría muy interesante, los que no aparecen. Y es un número relativamente alto, considerando que si el número aquí es 7.5 millones, entonces el número de personas que no aparecen sería un tercio o la mitad de eso. Ese es un número bastante apreciable de personas que no aparecen. Y ellos lo explican diciendo que quizá fueron a un viaje y no regresaron, lo que sea, ya no están. Y luego, en cuanto al impacto ambiental, cualquier daño al ambiente o ciertas áreas del ambiente,
o edificios, o aguas subterráneas, por ejemplo, o superficies útiles. Ellos dicen 0 daños, el documento dice. Luego algo del reino animal, especialmente lo pertinente al sector agricultor, habría un daño mínimo en lo que a ellos respecta. Entonces, el daño yace con los seres humanos. Y luego la siguiente es una categoría muy interesante con todos los daños al máximo. Y es la economía de la gente, la economía de la gente. Es decir, la gente de la calle, la gente del común. No necesariamente las grandes compañías, sino la economía en general tendría un impacto enorme, bien grande. Y luego el impacto sobre el orden público sería también muy alto. Eso significa que podemos más o menos esperar desobediencia, motines, podemos esperar todas estas cosas. Y las ramificaciones políticas serán masivas, así como las psicológicas también. Y luego los sitios culturales no van a ser infectados en lo absoluto. Entonces parece como si la economía, especialmente la de la gente común, la humanidad en general y las ramificaciones políticas serán máximas. Pero ahora lo que me fascina de este documento es lo detallado que es. Es un documento bastante largo. Todo el documento tiene como 80 páginas. Y esto es probablemente 2/3 del documento lidiando con esto. No voy a hablar sobre todo el documento, solo estoy resaltando algunos puntos. Pero número 1, esta pandemia será mundial. Será una pandemia mundial porque obviamente no se puede contener un virus. ¿Y cuál será el vector probable? ¿Qué será lo que cause el problema? Entonces, el escenario que tienen aquí en este documento es un virus de Modi SARS hipotético. Y dicen, por ejemplo, el coronavirus Modi SARS CoV. Interesante, eso fue hace 8 años. Entonces, el virus probable podría ser el coronavirus. O también mencionan el virus H5N1 u otros como el VIH y así. Pero el primero que mencionan es el coronavirus SARS-CoV. Y este virus fue aislado por primera vez cerca del 2012 en 6 pacientes. Es interesante que si tomamos ese número hoy, sería probablemente el número con el que empezó, pero no hubo pandemia en esa época con respecto a este virus. Ahora, describamos lo que dicen que pasa en este artículo. Hablan acerca del periodo de incubación del virus, cuánto tarda en manifestar síntomas, serían 5 días, y luego 14 días antes de que se manifieste fuertemente. Y lo que hace es que obstaculiza la respiración y uno se puede marear y sentir calambres. Y luego la mortalidad. Ahora, la mortalidad es un término interesante. Se refiere a los que mueren como consecuencia de la infección. En otras palabras, no es toda la población, sino que en los infectados será alta. Entonces, ¿qué quiere decir eso en realidad? Y luego, ¿dónde aparecerá? Eso es interesante. Dicen que aparecerá o que se manifestará más bien particularmente en Asia, Norteamérica y Europa. Ahora, eso es interesante. ¿Por qué no en el resto? Bien, una de las razones por las que probablemente dicen eso es por la siguiente que dirán, por lo siguiente que dirán en el documento. Entonces, inicialmente solo serán 10 casos en Alemania y luego se esparcirá hasta que virtualmente el 70% de la población, como dijo Angela Merkel, la presidenta de Alemania, hasta que el 70% tenga esta enfermedad. Ahora, ¿cuándo pasará esto exactamente? Dicen que esto ocurrirá en febrero.
en Asia. ¿No es interesante que este virus surgiera en Asia y en febrero? Ahora recuerden que esto fue hace 8 años que estaban diciendo que probablemente vendría de Asia y luego, unas semanas después, sus dimensiones serían conocidas y luego en abril sería identificado como Modi SARS o coronavirus y luego vendría a Europa y a los Estados Unidos. Entonces sale del suroeste asiático, que es China, y saldrá del mercado, el mercado donde hay animales. Y eso es exactamente lo que pasó. Todo esto me parece fascinante, pues está siguiendo este plan. Y solo 2 personas que habían estado en Asia traerán la enfermedad a Europa y de ahí se esparcirá rápidamente. Lo que me parece interesante es la duración. Esto es muy fascinante. Porque hay muchas opiniones al respecto, ¿verdad? Oh, sí, es decir, dijeron que iba a durar unas semanas, luego unos meses, y solo veamos lo que ellos dicen y entonces regresaremos a lo que la gente dice hoy en día. Entonces, ¿cuánto tiempo continuará esto así? Pueden aparecer casos nuevos todo el tiempo, pero parece como si en Eurasia fuera a durar 3 años. Este documento dice que va a durar 3 años. Si nos regresamos a lo que los medios y las noticias dicen, unas semanas. Luego ellos dijeron 3 meses. Y luego creo que Donald Trump dijo 6 meses. Y ahora la última historia fue un anuncio en Alemania diciendo que las restricciones como consecuencia de este virus en esta etapa se estima que duren 2 años. Entonces nos estamos acercando bastante a los 3 años. Y luego tienen una gráfica aquí que nos muestran cómo se desarrollará todo. Y podemos ver en la gráfica que por una parte tienen la cantidad de personas que se enferman en porcentaje y en el fondo tienen un periodo de 3 años en días. Entonces 365 días es un año, luego 2 años y luego 3 años. Entonces tenían planeado un periodo de 3 años para este virus. Y luego, ¿cómo se desarrollaría? ¿Cómo se enfermaría la gente? Hemos visto estos datos en la gráfica anterior, entonces no tendremos que entrar en detalles. ¿Cuál será el impacto entonces? Será enorme, pues no solo afectará a Europa, sino también afectará a todo el mundo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué medidas serán puestas para cortar este virus? Bueno, una de las primeras, por supuesto, es la cuarentena. Particularmente, de hecho, la autocuarentena. Es interesante que a medida que pasamos por eso, vemos que esta es la manera exacta como se está manejando todo. Entonces, este es el plano. Y hasta donde puedo ver, estamos siguiendo el plano al pie de la letra, con un anuncio tras otro. Es interesante que dicen que no hay manera específica en la que los países se enfrentarían a esto. Hay planos diferentes para lidiar con eso. Países diferentes usarán medios diferentes y los impactos probablemente van a variar. Y esto tendrá repercusiones políticas importantes, pues algunas personas jugarán el juego de la culpa. Ya sabes, quién hizo lo correcto, quién no lo hizo. Y es interesante que políticamente se pone bueno con lo de las desapariciones, pues algunos de los críticos en China acaban de desaparecer. Nadie sabe dónde están. Entonces, será el aislamiento en casa, y luego habrá una reducción en derechos básicos. Aquí hay una lista fascinante.
y el derecho a la privacidad y al hogar también serán acortados. En otras palabras, incluso en tu esfera del hogar será notorio el brazo de la ley. Y la libertad, tu libertad humana básica, va a ser cortada. Es más, por decreto también del gobierno, la gente puede ser forzada a ser sometida también a inoculación, por ejemplo, u otras medidas también que puedan recetar. Entonces dicen que las ramificaciones en términos de la vida social serán astronómicas. Astronómicas. De otra manera más directa, la vida cambiará completamente. No solo por una semana o por un mes. Estamos hablando de años. Una de las consecuencias, por supuesto, es que las vacaciones serán canceladas. Todo tendrá que ser pospuesto. Esto tendrá efectos drásticos en la industria turística. Entonces esa industria será terriblemente afectada. Donde nosotros vivimos, esa parte del mundo sobrevive casi 100% con la industria turística. Entonces, si esto de verdad pasa como dicen, pienso que habrá repercusiones serias en el área donde yo vivo. Si miramos las áreas que serán particularmente afectadas, vemos que el sector de la energía, por ejemplo, electricidad, gas, aceites minerales, no deberían verse afectadas. Entonces eso continuará. Las telecomunicaciones y la información también continuarán. En cuanto al transporte aéreo, habrá repercusiones enormes. Los únicos vuelos que probablemente serán permitidos todavía serán los de carga. En lo que concierne a la industria de los envíos, los vuelos continuarán, pero serán regulados donde quiera que haya agrupamientos de gente. Entonces la industria turística, y luego hablan de otras categorías e interesantemente también hablan del tráfico. En otras palabras, el número de autos en la carretera. Inicialmente eso incrementará dramáticamente porque la gente no querrá tomar parte del transporte público, ya que allí es donde la gente se reúne y eso pondrá una carga extra en las carreteras, por lo que hará restricciones ahí también. Y habrá problemas logísticos enormes al traer comida al área, ya que algunas fronteras que antes no estaban cerradas ahora lo estarían. Me parece interesante que Polonia, por ejemplo, la cual es una parte de la Unión Europea, no puede meter ni sacar sus propios camiones. Entonces las fronteras que ya no Todas las existían fronteras han vuelven a vuelto a estar ser ahí. puestas. Italia está aislada. Entonces todas estas áreas son impactadas, aunque no debieran serlo. Por supuesto, habrá impactos masivos en la esfera médica y farmacéutica. También es interesante es la nutrición. Ahora, la producción de comida continuará, pero será golpeada enormemente, pues la gente estará enferma. Los granjeros estarán enfermos, algunos muriendo. Entonces habrá una enorme reducción, incluyendo la enorme reducción de ingresos de comida al área. Entonces parece que un estilo de vida simplificado está a la mano. La vida como la conocemos, con lujos y todas esas cosas, será cosa del pasado. Me recuerda a las regulaciones después de la Segunda Guerra Mundial o incluso también de la Primera, cuando hubo restricciones grandes en la comida. Por ejemplo, ciertos artículos de lujo como como las harinas blancas no estaban permitidas, estaban prohibidas por la ley. Solo los militares podían tener ciertas cosas de estas.
¿Sabes qué es fascinante? En Suecia, por ejemplo, y en Noruega, los países nórdicos, toda la producción de carne y cerdo fue confiscada porque fue a mano de los En la Guerra militares Mundial, ¿verdad? durante la Guerra Mundial, sí. El régimen nazi estaba tratando de apoderarse del mundo. Todos estos artículos de comida iban al ejército y la gente tuvo que regresarse a un estilo de vida más simple y las enfermedades se redujeron dramáticamente. Sí, enfermedades cardíacas, cáncer. La gráfica mostraba una caída precipitada y la gente era saludable, pero en el ejército subió como loco. Por ejemplo, en un tiempo Roma tuvo que prohibir el consumo de carne porque los soldados estaban muy enfermos por eso. Entonces, por un lado, pueden ser malas noticias, pero por otro puede que no sean tan malas. ¿Sabes qué? Hay una cita que he leído que dice, lo que comemos impacta la mente. Y si tuviéramos una dieta más simple, tal vez tendríamos mejor discernimiento de lo que está sucediendo. Entonces, tal vez este es un mecanismo, incluso si es en este escenario de pandemia, para que la humanidad tenga una mente más lúcida, ya que el problema es mucho mayor que un virus, en mi opinión. Entonces sí, habrá grandes impactos en el modo en que sobrevivimos y estoy seguro de que algunas personas tendrán muchos problemas serios con eso. Entonces los bancos continuarán, la bolsa de valores de cambio continuará, el parlamento y todas esas cosas continuarán, el sistema judicial será impactado. Me parece interesante que dicen que los jurados ya no serán permitidos. Entonces un juez será quien decida lo que es bueno y malo. Ya no hay un jurado, pues eso representa un grupo de gente junta, lo cual es un problema grave. También habrá muchos problemas con relación a las basuras y a la disposición de residuos. Se estima que al menos 7.5 millones de personas morirán en los siguientes 3 años. ¿Y es esto solo en Alemania o a nivel mundial? Esto es lo que dicen acerca de Alemania. Pero si divides eso en 3 años, bien, la gente muere cada año. ¿Es esto algo extraordinario? Hay otras cosas que podría pasar y es que se vería un gran incremento en los robos a medida que la gente se ve más afectada por las restricciones Saqueo, por ejemplo. y saqueo y atracos y ventas también ilegales de medicinas falsificadas y una inconformidad social contra la sociedad. Cuando veo el escenario profético, encuentro una cita interesante en el libro La Educación. Y dice, al mismo tiempo la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina, sino humana. La concentración de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Cuando pienso en Bernie Sanders, por ejemplo, con su agenda y su arremetida contra la disparidad entre ricos y pobres, bien, pues Bernie no es que sea pobre, ¿cierto? Luego uno de sus empleados Sí, no dijo dijo algo. los ricos a la guillotina. Los ricos a la guillotina. Esto es tan parecido a la anterior declaración. La Revolución Francesa. El mismo tiempo de ideología que llevó a la Revolución Francesa, pero ahora con la intención de involucrar a todo el Así mundo es. en una lucha similar a aquella que convulsionó a Francia. Estas son las influencias que tienen que afrontar los jóvenes de hoy día. Para permanecer firmes en medio de tales trastornos es necesario que echen ahora los cimientos del carácter.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu poder. Entonces, si miramos todas estas ramificaciones políticas, es increíble que estemos siguiendo estos lineamientos al pie de la letra. Las aerolíneas ya no operarán para el viaje turístico o viajes en general. Nuestros hogares serán afectados. Sí, incluso Boeing ya está pidiendo $1 trillón en ayudas solo para continuar funcionando. De hecho, en el documento dice que los gobiernos tendrían que ayudar económicamente, entre otras declaraciones, que los gobiernos tendrían que ayudar económicamente a esas grandes industrias. De otro modo, no sobrevivirían. Y luego, por supuesto, los efectos psicológicos. Tendríamos que permanecer alejados de grandes grupos de gente. Entonces son restringidos a menos de 100 y luego a menos de 50. Entonces la libertad de asociación cambiará. Eso es también una manera, además de evitar que la enfermedad se prolifere, es una manera de controlar a la gente, de modo que se evite que se llegue a la anarquía bajo esas condiciones. Y si la mano de la ley llega hasta nuestro hogar, ¿qué pasa si llega incluso a nuestras comunicaciones? ¿No acaban de pasar una ley en Israel para monitorear los teléfonos móviles o los celulares? Sí, dice que el gobierno aprueba ¿De la qué se vigilancia trata? masiva de teléfonos móviles de Israel para darle un puntapié al coronavirus. Entonces hay muchas leyes que están siendo puestas y la vigilancia que ha sido perfeccionada al máximo en China. Y esas mismas tecnologías están disponibles en el resto Así del es. mundo. De verdad que sí. Ya está en la mayoría de los países del mundo. Exacto. También puede ser usada en esta situación. Entonces, no se nos permitiría tener asociaciones y tenemos que evitar la vida pública. Las cosas que pasan en la vida pública, los deportes serán influenciados y por supuesto los permisos para estar en ciertos lugares en ciertos momentos. Entonces, ¿cuál irá a ser el impacto? Bueno, la pequeña industria sufrirá, es la que va a sufrir más. Las cafeterías ya están sufriendo. Cualquier industria pequeña, privada, probablemente no podrá sobrevivir a esta crisis. Y esto me parece más bien interesante. Yo no creo que tengamos que hablar más del documento, ya que es un plano que está siendo seguido al pie de la letra. ¿Está justificado? Es la pregunta que este doctor hace. Y esta pregunta me fascinó. Si esto todo está orquestado, que no estamos diciendo que lo sea, pues es genuino, pero si lo fuera, ¿quién se beneficiaría? Y si es orquestado o no, es irrelevante, ya que básicamente estamos en esta situación por la razón que sea. Y parece que esta situación no va a irse en un futuro muy cercano. Las leyes se están poniendo cada vez más severas. Y tengo un presentimiento de que esto puede ser que sea la preparación o es lo real en lo que respecta a lo que hemos estado esperando por tanto tiempo. Los eventos finales de este planeta. Las leyes que están asociadas con esto se volverán incluso más fascinantes si nos ponemos a indagar sobre eso. Pero eso lo veremos en un momento. Si esto es real y si va a suceder como dice en el plano, entonces ¿es posible que hayamos entrado al pequeño tiempo de angustia? ¿Es posible que las declaraciones que hemos tenido estén siendo cumplidas lentamente? Tengo una declaración aquí
del Hogar Cristiano, página 126, y dice: vez tras vez el Señor ha dado instrucciones en el sentido de que nuestro pueblo debe mudar sus familias de las ciudades al campo donde puedan cosechar sus propias provisiones, porque en el futuro se agravará mucho el problema de comprar y vender. Debemos comenzar ahora a escuchar las instrucciones que se nos ha dado una y otra vez. Salid de las ciudades a los distritos rurales, donde las casas no estén cerca la una de la otra y donde estaréis libres de la intervención de los enemigos. ¿Aún hay tiempo? ¿Estamos tal vez algo tarde? Sea como sea, hemos tenido estas instrucciones por un largo tiempo. ¿Y por qué no seremos capaces de comprar o vender? Hablamos sobre eso en el programa anterior. No es porque tu cuenta bancaria no esté activa. El sistema bancario continuará de acuerdo a este documento que hemos visto. Pero ¿qué pasa si no hay nada en los estantes? ¿Y no es eso lo que está pasando ahora? Las tiendas se están cerrando y vemos en todas las páginas web los estantes vacíos. Ahora nosotros estamos viviendo en el pueblo más pequeñito. Si uno parpadea, se lo pierde. Incluso aquí las tiendas están vacías, incluso aquí. Y esta es la punta sur de África, donde ninguna de esas regulaciones tienen efecto todavía. Solo se habla de ellas. Y si pensamos en Europa, los estantes están vacíos. Y si pensamos en una conversación que tuve con un joven, y esa persona estaba vehementemente en contra de la idea de que estamos viviendo cerca del fin de los tiempos. Y tenemos un pequeño huerto ahí en la casa. No es grande, pero produce tomates, algunos vegetales, una que otra lechuga. Y nos preguntó este joven, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué se molestan? ¿Por qué no simplemente van al supermercado? Y le respondí a este joven, eso fue un año atrás. Le respondí al joven, ¿qué pasa si vas al supermercado y está totalmente vacío? ¿Qué pasa si no hay nada en la tienda? ¿Qué vas a hacer entonces? Y me miró como si me hubiera caído de un bus. Y dijo, ¿estás loco? Nunca ha sido así. Nunca ha sido así, ni será así en el futuro. Y le dije, bien, mejor ora para que las cosas sigan así. Y solo un año después, los estantes están vacíos. Ahora, no estoy incitando al miedo, pero es una realidad. Creo que estamos acercándonos al tiempo que hemos esperado y no será algo agradable. Será algo bien duro. A medida que la anarquía incrementa y que las leyes sean puestas en acción, a medida que un nuevo status quo es impuesto, vamos a ver enormes cambios en el mundo. Los gobiernos ya han anunciado que han puesto al ejército a encargarse de algunos asuntos. Algo del personal tendrá el poder de imponer esas leyes también. En Francia ya, si uno está en la calle después de ciertas horas, te pueden multar. Las leyes cada vez serán más restrictivas. ¿No puso en acción ahora Donald Trump a la Guardia Nacional en los Estados Unidos? Sí, 1,000 tropas en 6 estados en respuesta al coronavirus. Y estados de emergencia nacionales han sido declarados en varios países. Ahora, el siguiente paso en un estado de emergencia es la ley marcial. ¿Qué pasa si la ley marcial es aplicada? Lo interesante es que la ley marcial está por encima de las leyes de la nación. Eso significa que si se declara la ley marcial, entonces las constituciones ya no son válidas. Hay otro punto que necesitamos discutir y que es totalmente fascinante. Y son las leyes de Noé. Las leyes de Noé son cabalistas. Vienen de la Kabbalah, lo cual es misticismo judío que proviene de los rabinos. Y de acuerdo a esta filosofía, la cual no se encuentra en la Biblia, por cierto,
se encuentra en el Talmud. Y si uno lee el Talmud, se da uno cuenta que es un documento muy interesante, el cual puede tener elementos bíblicos, pero su propia interpretación es bien, pero bien diferente. Por ejemplo, si uno lee acerca de Jesucristo en el Talmud, se le ponen a uno los pelos de punto, y sin ánimo de ofender, no los tuyos. Yeah. Ese es el escenario. Ahora, ¿qué son las leyes de Noé? De acuerdo a esta filosofía, estas leyes fueron dadas originalmente a Adán y a Eva. Y luego, claro, cuando esa primera población desapareció, fue dada a los antediluvianos, o a los más bien postdiluvianos, los cuales serían Noé y su familia, por lo que se le llaman leyes de Noé, y que de acuerdo a esta filosofía serían previas al monte Sinaí, y son por tanto aplicables no solo a un pueblo, como los judíos, sino que aplican a toda la humanidad. Y uno pensaría que estas leyes de Noé serían solo parte de la filosofía judía, pero no, 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 no. El mismo nombre lo dice, Noé, implica que son para toda la humanidad. Las personas que están interesadas en el nuevo orden mundial dicen que estas leyes deben de ser aplicadas a toda nación. Deben convertirse en leyes universales. Ahora, hay 7 leyes de Noé. No tenemos que entrar en detalle al respecto. Pero la primera dice, no profanarás la unidad de Dios de ninguna manera. Y es una ley muy fascinante, pues no profanarás la unidad de Dios de ninguna manera. Esto afecta más que nada a las religiones monoteístas. Y ya sabemos que el Papa tuvo una reunión acerca de la unión de las religiones monoteístas y que trabajen juntas. Hablamos de eso la última las vez. religiones abrámicas. Las religiones abrámicas, religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante que todos deben adherirse a estas leyes de Noé. No maldigas a tu creador. Entonces hay un elemento religioso en estas leyes, ¿no? No matarás. No comerás las extremidades de un animal vivo. Esta ley fue aparentemente añadida después, aunque Adán y Eva al parecer solo recibieron 6 leyes, pero esta fue añadida después del diluvio. Entonces hay que respetar las criaturas de Dios. Hay leyes ambientales, por lo que el medio ambiente será muy, pero muy importante. ¿Tenemos esos problemas hoy? No robarás. Es una ley interesante, pues en el Rerum Novarum, la encíclica papal, dice que si uno tiene una necesidad, puede suplirla a costas de las riquezas de otros, lo cual, según para mí, eso es robar. Pero bueno, no se supone que haya robo en este mundo perfecto, ¿cuál será la nueva sociedad humana? Y luego aprovechar y canalizar la libido humana. Eso es interesante porque, ¿qué quiere decir eso? Significa que el incesto, el adulterio, las violaciones y las relaciones homosexuales están prohibidas. De esos, solo 2 están todavía prohibidas hasta el momento, los cuales son el incesto y la violación. No hay leyes contra el adulterio. Solía haberlas, pero ya no existen. Las violaciones son un problema todavía. La homosexualidad, por supuesto, no es un problema. Entonces podría ser que regresen con venganza. Y luego la 7, establecer tribunales y asegurar la justicia en nuestro mundo. Hasta el punto, claro, en que si se transgreden las leyes de Noé, hay la posibilidad de la pena de muerte. Pena capital. Pena capital, correcto. ¿Y son solo leyes hipotéticas? Si lo fueran, sería interesante, particularmente la primera. No profanarás la unidad de Dios de ninguna manera.
El Talmud es un documento que tiene cosas muy, pero muy negativas que decir acerca de Jesucristo. Y una de las cosas que el Talmud y los judíos, incluso de la época de Jesús, tienen en contra de él es que dijo que él y el Padre son uno. Y ellos recogieron piedras para apedrearlo porque él estaba diciendo que era igual a Dios. Entonces cualquiera, si lo analizas, cualquiera que dice que Jesucristo es Dios y Señor, podría entrar en conflicto con estas leyes de Noé. Ahora, la pregunta es, ¿son solo hipotéticas? Y la respuesta es no, no lo son, ya que George Bush, padre, dijo que es el cual fue el autor de este famoso discurso donde habló acerca de un nuevo orden mundial y todas las Naciones Unidas trabajando juntas y que eso es una nueva posibilidad. En realidad, él validó como ley las leyes de Correcto. Noé en 1991. Tengo una página web de eso. En realidad, podemos ir a la página del Congreso. Entonces esa es una página oficial. Es una página oficial y en ella está toda la sección que ingresaron como ley. Entonces las leyes de Noé ya están en los libros de Estados Unidos de América. Por supuesto, nunca fueron implementadas, ya que tal y como están escritas van en contra de la Constitución, la cual permite adorar de la manera que tu conciencia te diga que es correcto. ¿No es así? Pero ¿qué pasa si la Constitución es suspendida por la ley marcial? Entonces las leyes de Noé serían puestas en marcha. Eso es interesante. ¿Y qué tal acerca de Europa? Uno de los anteriores presidentes de la Unión Europea, Herman Van Rompuy, quien por cierto fue altamente exaltado por los jesuitas como uno de los nuestros. ¿Qué dijo él? Que busca una mayor diseminación de los valores universales conocidos como las leyes de Noé. Y también continúa diciendo que el general mayor, gobernador general de Australia, lamentando las rupturas familiares y el abuso de las drogas y el alcohol en la sociedad moderna, en una carta del 2008, escribió que él creía que observar los valores fundamentales de la ley de Noé puede ser un antídoto para tales males en la sociedad. Entonces las leyes de Noé ya son leyes en los Estados Unidos, solo que no están activadas por la Constitución, pero ya están ahí. Y eso me impresiona mucho. Y eso que fue dicho por un hombre que dijo que está a favor de este nuevo orden mundial. Y esa ley se le llama Día de la Educación. Ajá. Entonces es llamada Día de la Educación. Y el Papa quiere llamar una reunión para discutir sobre la educación. Entonces, todo esto empieza a juntarse. De acuerdo a la Biblia, el cuerno pequeño de Daniel 7 es el papado. Así es como los protestantes lo han visto a través de la historia y como los criterios encajan y como los criterios encajan 100%, entonces no puedo yo ni nadie cambiar. Y si él es el cuerno pequeño y es el anticristo, entonces tiene una agenda que está determinada a tumbar a Jesucristo de su trono. Y en este tiempo de crisis, y es fascinante que este documento fuera escrito hace 3 años, pues esa es la teología contrarreforma acerca del reino del anticristo, que durará 3 años y medio, ¿cierto? Entonces, tenemos lista la mesa para los eventos finales de esta tierra. Creo que sí. Creo que es una gran posibilidad. Es posible que todo regrese a la normalidad en 3 o 4 meses y que fuera una prueba, nada más. O tal vez una ocurrencia genuina. No sabemos. El tiempo nos los dirá. Pero si este es el verdadero, entonces podríamos estar ya mismo en el pequeño tiempo de angustia. Y de acuerdo al escenario profético, todo irá aumentando y aumentando hasta que llegue a una confrontación directa
entre la ley de Dios y la ley de los hombres. Y sabemos que el sistema papal está profundamente involucrado en todo esto. Se puede ver claramente en las preparaciones que se hicieron en el teatro jesuita llamado Hollywood y en las filosofías con las que estos individuos están casados. Entonces me gustaría decir que el pueblo de Dios debería levantarse ya. Este es el momento de dar el gran pregón. Este no es el momento de quedarnos callados, es el momento de hablar. Debemos advertirle al mundo por todos los medios posibles, pues cuando lleguemos al análisis final y la marca de la bestia sea implementada, entonces entraremos en la gran tribulación y las plagas caerán y será muy tarde para alcanzar a los que queremos alcanzar. Creo que Dios, en su misericordia, está permitiendo todo esto. Y si esto sí es el último acto de la obra profética, entonces Él está permitiendo esto para que la gente se pueda despertar. Luego la gente pueda ya sea seguir la corriente del hombre o seguir los mandatos de la ley de Dios. En lo que a mí me concierne, y creo que en lo que a ti te concierne, la palabra de Dios es el estándar, no el Talmud, ni ningún otro documento, ninguna distorsión. Quiero saber lo que Dios dice. Es muy importante saber lo que Dios dijo. ¿Y cómo puedo saber hoy qué dijo Dios? Bien, pues está en su Biblia. Pero quiero saber exactamente lo que Dios dijo. Tal vez podemos hablar de ese tema en nuestra próxima discusión. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga y que Dios les dé fuerza y que podamos estar juntos bajo el estandarte ensangrentado de Jesucristo, el hombre que murió por nuestros pecados y quien es Dios manifestado a los hombres. Amén. Muchas gracias por ver el video. Walter, creo que sería apropiado que termináramos también con una palabra de oración, por favor. Padre Celestial, nos has dado un plano en tu palabra y nos has dibujado los eventos de este mundo por adelantado. Y los eventos de los que se han hablado en Mateo 24 parecen estar desenvolviéndose enfrente de nuestros ojos. Padre Celestial, nosotros vemos a través de un vidrio borroso. No sabemos, Señor, si este es el evento final antes de las grandes manifestaciones y la venida de Cristo, o si esto es una prueba, pues no conocemos el tiempo. Solo podemos fijarnos en las señales y las señales gritan al cielo. Y si esto es todo, Señor, te ruego que despiertes a tu pueblo, que salgan de su sueño y se reúnan en un así dice el Señor, pues ese será nuestro único andar seguro. Bendícelos y guárdalos conforme a tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirte, dale aquí. Cuando aparezca la campanita, dale y recibirás notificaciones. Para ver el próximo video, dale aquí. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo.